tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Cuando empecé a preparar esta serie de sermones, le intenté buscar algún nombre lindo, y lo llamé a esta serie de sermones que empezamos hoy. No sé cuánto tiempo nos llevará, tal vez 2 o 3 sermones más, pero le puse por título El desafío de ser cristiano. Y habiendo hablado hasta este momento sobre el propósito de Dios para la familia, creíamos necesario hacer algunos anexos a estos sermones. Lo hablé con Isaías, con Carlos, dar unos anexos sobre el carácter de cada cristiano con respecto a su proceder en la congregación. Y definí importante, cuando empecé a pensarlos, que más allá de las formas, de las formas que utilizamos, lo importante en cada cristiano es el carácter que todos los creyentes deben tener en su vida cristiana. Eso es lo más fundamental. Luego, hace un tiempo atrás con un pastor me decía: Sergio, más allá de cómo se pueda llevar la liturgia, el orden de una reunión, de cómo puedas vos intentar dirigir a la congregación, lo más importante en tu vida, Sergio, ¿cómo es el carácter? ¿Cómo es tu carácter con respecto al desarrollo de tu vida cristiana? Y esto involucra cada parte de nuestro caminar, ya sea en la congregación, pero también en las reuniones y también en nuestros grupos de formación, pero también en todos los ámbitos donde nos movemos: hogar, en nuestra familia, los que trabajan en su trabajo, los que estudian en la universidad, secundario, donde quiera que te muevas, hay una vida cristiana que vivir. Yo no vivo la vida cristiana solamente en la iglesia, no vivo la vida cristiana cuando estoy con hermanos o cuando estoy con mi esposa. Vivo la vida cristiana cada día, en todo lugar. No dejo de ser cristiano. No me saco la chaqueta de cristiano cuando entro a mi trabajo. No me la pongo cuando vengo para acá. Me pongo cuando vengo para acá una camisita, un pantaloncito. Ustedes, los chicos se arreglan, las hermanas se arreglan para venir a la casa del Señor. Pero la chaqueta de cristiano no me la saco, ni me la pongo, la vivo todos los días, o debería vivirla todos los días. Y vamos a ir a la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hace un tiempo atrás estaba escuchando una serie de sermones y utilizando como base la enseñanza de un pastor dominicano, se llama Sugel Michelén, capaz que alguno lo escuchó, respecto al carácter, al andar de un hombre de Dios. Decidí entonces armar una serie de sermones utilizando la misma porción bíblica, intentando que el sermón tome un tono expositivo, y entonces fue cuando definí este nombre: el desafío de ser cristiano. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16, es lo que vamos a leer. Vamos a leer toda esta porción, pero hoy solamente vamos a hablar, en este tiempo de este sermón, solamente vamos a instruirnos en el primero de los versículos, en el 11, pero vamos a leer toda la porción completa. Dice, Primera de Timoteo 6, 11 al 16. Lo que por ahí les cuesta anotar, y les doy un consejo: a aquellos que les cuesta anotar y seguir el hilo de la predicación, no se haga problema. Si todo va bien, para la semana que viene les voy a traer los resúmenes ya. Gracias a Dios pude esta semana ponerme a escribir en la computadora, vencí mis prejuicios de escribir y pude escribir ya. Le saqué un poco de trabajo a Antonella, que siempre tenía que estar tomando todos los apuntes. Ya pude anotarlo, así que si todo va bien, para el domingo que viene ya les traigo el apunte de esto. Así que, ¿por qué les pido esto? Para que aquellos que por ahí quieren anotar, que lo anoten en tanto en cuanto no pierdan el hilo. A los que les cuesta un poquito más llevar el hilo de lo que venimos hablando, le pido que directamente me escuche
y que después cuando usted tenga va a poder cotejar con todos los versículos que yo voy a hablar hoy son los que están anotados ya en la hoja. Entonces usted no se haga problema que no se va a perder ninguno. Primera de Timoteo 6, 11, 16. Dice, acá el apóstol dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el espíritu y el imperio sempiterno. Amén. 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 Antes de entrar, hoy vamos a ver dos puntos principales en este sermón, y los dos puntos principales que vamos a hablar hoy son definidos de la siguiente manera. El primero de los puntos principales a ver hoy es: el llamado es para cada uno de los cristianos. Ese es el primer punto principal para los que anotan. El llamado es para cada uno de los cristianos. Y el segundo punto principal es procurando las motivaciones correctas para poder cumplir con este desafío. Procurando las motivaciones correctas para poder cumplir con este desafío. Repaso, entonces. El primer punto principal es: el llamado es para cada uno de los cristianos. Y el segundo punto principal es procurando las motivaciones correctas para poder cumplir con este desafío. ¿Con cuál? El desafío de ser cristiano. Pero antes de entrar a ver estos dos puntos principales de hoy, quiero que a veces nosotros leemos, ¿no?, cualquier libro, o cualquier libro, me refiero a la Biblia, ¿no?, algún versículo, y mucha idea no tenemos de quién escribe para quién, cuál fue el motivo, cuál fue el propósito, desde dónde escribió. Entonces quiero, antes de entrar, hoy van a haber dos puntos principales, pero después vamos a seguir desarrollando, y me parece oportuno, antes de entrar a ver los dos puntos, poder darte un contexto, para que sepas dónde estás parado, cuál fue la motivación o cuál fue el propósito de por qué Pablo escribe esta carta a Timoteo, la primera vez. ¿Cuál fue el motivo? Y bueno, primeramente te puedo dar ese dato. Pablo escribe a Timoteo, según algunos comentaristas, esta carta desde Corinto. Pablo estaba en Corinto, así dicen algunos de los comentaristas que he leído, y se lo escribe a Timoteo. Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso. ¿Está bien? Pablo estaba en Corinto, Timoteo estaba en Éfeso. ¿Qué hacía Timoteo en Éfeso? Bueno, Timoteo se le había encomendado la misión. Él estaba en ese momento en Éfeso con la misión de supervisar a la iglesia de Éfeso. Era como un evangelista, pero a la vez como un superintendente, ¿vieron? Así como un supervisor, viendo la situación y ayudando y colaborando con la iglesia de Éfeso. Él estaba abocado justamente en esa tarea cuando le llega el correo, epístola, carta de Pablo. ¿Está bien? En esa época no era el correo como esta época, pero de repente estaba ahí trabajando, no sé en qué momento habrá sido, si habrá sido en la casa donde estaba o estando en la iglesia. Timoteo, carta de tu papá espiritual, carta de Pablo. Te doy otro dato más. La iglesia de Éfeso era una congregación
que Pablo había fundado en uno de sus viajes misioneros. Eso lo vas a encontrar en Hechos 19. Si vos lees Hechos 19 vas a encontrar la historia de cómo es el comienzo, el nacimiento de la iglesia en Éfeso. Vos vas a ver a Pablo llegando ahí, hablando, y vas a ver cómo la iglesia comienza, aquella iglesia en Éfeso pequeñita. Dice que el Hechos 19, si lo lees vas a ver que encontrás que los miembros de entrada eran 12. Eran 12 hombres que arrancó. Y no hay nada de G2 acá, no piensen raro. Justo se dio, Dios así en su soberanía determinó que allí en Éfeso arranca con 12. ¿Está bien? En Macedonia, en Europa la primera que se salva es una mujer, o sea, no hay ningún tipo es Dios en su soberanía que determina que en Éfeso arranca con 12 hombres. La iglesia fue creciendo y dice y cuenta la historia que Pablo allí quiere empezar, siempre él primero atacaba a la sinagoga, pero por lo general siempre lo echaban a Pablo, los judíos no querían escucharlo. Entonces él dice que va a una escuela, se llamaba la escuela de uno que se llamaba Tirano, pero no era malo, era un tirano bueno que le permite, se llamaba Tirano y le da el lugar. Por lo general dice que cuenta la historia que Pablo durante la mañana trabajaba para sostener a sus compañeros, y a la tardecita cuando ya los estudiantes se iban, utilizaban a la escuela, ¿no? A las aulas eran de donde estaba Tirano, para poder ir enseñando la palabra de Dios. Hubo un alboroto, se imaginan que cuando el evangelio donde vas, nunca van a estar las cosas fáciles, pero dice que Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 31, nos cuenta que Pablo en total estuvo 3 años. Fue uno de los lugares donde más estuvo él, asentado y predicando y enseñando la palabra. La historia después nos va a contar que cuando él en Mileto llama a los ancianos de Éfeso, va a empezar a contar un poco de su trabajo en Éfeso. No fue un trabajo, decía, el apóstol Pablo, uno de los hombres más usados por Dios, el que llegó al tercer cielo, pero dice que él empieza a contarles un poco y nos comenta a nosotros para ver la humildad de este hombre, que dice que por el lugar de la congregación le enseñaba, por las casas, él no tenía problema de gastar de su tiempo, energía, predicando el evangelio, y aquellos ancianos de Éfeso lo reconocen. Cuando él le dice, ya tal vez no nos vea nunca más, dice que al final de este discurso se le echan todos al cuello de Pablo y empiezan a llorar, ¿no? Yo digo, si algún día, por soberanía de Dios, me tengo que ir de este lugar a otro lugar, espero que los muchachos se tiren del cuello, no para acogotarme, sino para abrazarme. Y está bien. Con Pablo fue así, le habían tomado mucho amor al apóstol. El apóstol había dado su vida por ellos, para hacer de aquellos hombres verdaderamente que pudieran conducir a la iglesia en Éfeso. El propósito de la carta, entonces, ¿por qué Pablo le escribe a Timoteo? ¿Cuál era la razón por la que le escriba? El propósito de la carta es animar a Timoteo a que pueda solucionar el problema que había en ese momento en Éfeso. ¿Cuál era el problema que tenía? Que en medio de la congregación, en medio de aquel lugar, había líderes, había maestros falsos, que habían empezado a enseñar doctrinas erradas, que empezaban a enseñar cosas que no se conformaban con el evangelio y traían cosas del judaísmo, cosas de filosofías orientales, y lo mezclaban con un poco de evangelio, y así se lo daban a la gente. No sé si les suena algo de este tiempo, pero en aquel tiempo pasaba. Entonces, Pablo le manda esa carta primeramente a Timoteo con la intención de ¿qué? De que él, Timoteo, tenés que ponerte firme y tomar una solución. ¿Y por qué aparte le pide? Porque piensen ustedes, Timoteo llega como nuevo a aquel lugar, él no había estado del comienzo no había estado como líder encargándose, sino que él cae en aquel lugar y le dice, yo vengo en nombre de Pablo, voy a tener que supervisarlo. No habrá sido fácil. De hecho, cuenta también la palabra, aunque no nos da una fecha exacta de su edad, sí nos muestra de que él corría en desventaja porque era joven. Él dicen algunos, tenía 33, 34 años, era más joven que alguno de los líderes de aquel lugar, y usted va a ver que en un momento Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud.
dale para adelante, hijo, sé ejemplo para ellos. Y toda esta situación que estaba pasando en aquel lugar era algo que aún Pablo, que tenía el don de profetizar, ella había profetizado que iba a pasar. Esta situación que estaba viviendo la iglesia de Éfeso era una situación que Pablo había anticipado. Si vos ves ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31, vieron que yo les contaba recién que él estaba, antes de partir de Éfeso, cuando él parte, él estaba ya en Mileto y le dice, una ciudad cercana a Éfeso, le dice, decirlo a los ancianos que vengan acá, los ancianos, los líderes de los pastores de allí de Éfeso, vengan que tengo que hablar con ellos. Y una de las últimas cosas que le dice justamente es esto. Fíjense lo que le dice Pablo. Aún antes de irse le dice, Hechos 20, 28 en adelante, dice, por tanto, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, miren por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él está diciendo primero, no se olviden que este rebaño que ustedes apacientan es de Cristo. Él lo ganó con su preciosa sangre. Tengan cuidado, si ustedes le hacen algo a esas ovejas, sepan que se van a tener que ver con aquel que es dueño de esas ovejas, porque ustedes no son dueños. Ustedes han sido llamados a apacentarlas, pero no son dueños. Y versículo 29, fíjese lo que dice, porque yo sé, no sé si calculo que o en una visión o en una profecía Pablo ve esta situación, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y fíjense lo que le dice más abajo, 30, y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Pau! Imagínense, no sé, pónganle que todos ustedes son los ancianos de Éfeso diciendo, Pablo está diciendo, yo sé que me voy a ir y alguno de ustedes es un lobo rapaz. Yo sé que va a pasar eso. Yo sé que de entre ustedes se va a levantar hombre vestidito de oveja, con olor a oveja, pero por dentro son lobos rapaces que van a querer destruir con malas enseñanzas. Me consta, no sé. Sé que va a pasar. Y pasó. Fíjense que dice el versículo 31, por tanto, velad. Estén atentos, no se duerman, muchachos. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué le está diciendo? No se olviden, no se duerman, sepan que entre medio de ustedes se van a levantar hombres que no van a tener piedad, que van a buscar destruir. Y eso es lo que estaba pasando cuando Timoteo va a supervisar a la iglesia de Éfeso, tal cual como Pablo había anunciado. O estos muchachos habían dormido, o no se dieron cuenta, pero parece que realmente estos falsos maestros estaban metidos en medio de la iglesia enseñando cosas que no eran las que Pablo le había enseñado. Entonces Timoteo es enviado a poder luchar contra esta gente, a poder denunciarlos. Y Pablo entonces lo va a animar, le va a decir, hijo, no estás solo. Es también el propósito de esta carta que Pablo le envía a Timoteo, el orientarlo con respecto a qué cosa, a los requisitos que debían cumplir las personas designadas para el ministerio. O sea, lo que Pablo está diciendo es, seguramente Timoteo, cuando vos empiezas a confrontar a estos maestros, los vas a tener que rajar de la iglesia, porque no se van a querer conformar. Y los vas a tener que echar. Pero cuando los eches, toma en cuenta ahora que a los que pongas en su lugar tienen que ser hombres, así, como vas a encontrar ahí. Si buscas, vas a encontrar que Pablo le dice, los requisitos de los obispos
los que van a tener que tal vez ocupar el lugar de aquellos que, tal vez alguno de los que vos le hable falso maestro, se va a arrepentir y va a cambiar, pero seguramente muchos no. Entonces, cuando lo saques y pongas a otros hombres en su lugar, vas a tener que fijarte que cumplan con estos requisitos. Ese es otro propósito. Y tal vez Timoteo no sabía decir, bueno, ahora que lo saqué, ¿qué hago? ¿A quién pongo en el lugar de ellos? Bueno, Pablo le dice, hijo, ten en cuenta para elegir a otros hombres esto y esto. Pero también la carta era necesaria ¿para qué? Para orientarlo en situaciones referidas al orden en la reunión en la iglesia. ¿Qué había pasado? Por el motivo de estos falsos maestros, la iglesia había empezado a trastornar el orden de la iglesia. Parece que varios de estos hombres habían querido subyugar a las mujeres, tratándolas como basura. Entonces, las mujeres, en vez de por ahí ser sumisas o de escuchar a los otros, se levantaron como un partido feminista a decir, bueno, nosotros vamos a ocupar el lugar de los hombres. Entonces había armado una guerra dentro de la iglesia. Entonces Pablo le va a decir, bueno, mirá, el orden que tenés que hacer es tal, que otro día lo vamos a hablar. Pero Pablo le está diciendo, bueno, hay un desorden, estos hombres trajeron desorden en la congregación. Bueno, empezá a ordenar ahora de esta manera. Y por último, lo último que Pablo, el último propósito de esta carta, animar ¿para qué? Para que Timoteo no cayera justamente en el mismo error que estos falsos maestros. Lo alerta, le dice, mirá, hijo, no caigas en el mismo error. Tené cuidado. Ellos están equivocados. Están sirviendo supuestamente en la iglesia, van a visitar como otros, hacen montones de cosas dentro de la iglesia, pero lo hacen con motivaciones equivocadas. No lo hacen con las motivaciones correctas. Y esto encontramos muchas personas que en las iglesias trabajan, sirven, pero con motivaciones incorrectas. Entonces Pablo acá le va a orientar para que Timoteo y para que todo hermano que quiera vivir una vida piadosa actúe con las motivaciones correctas. Y justamente este último punto es el que leímos recién, que es el que vamos a tratar hoy. Primera de Timoteo 6, 11, 16 que hemos leído, es justamente el punto en el cual Pablo, ya del comienzo del capítulo 6, empieza a hablar sobre motivaciones incorrectas para servir a Dios y llega al versículo 11 a hablarle y a decirle a Timoteo cuál tienen que ser las verdaderas motivaciones, en qué él tenía que estar atento, en qué él tenía que estar presto a estar con atención mirando. ¿Entendimos más o menos el contexto donde estamos? ¿Más o menos están ubicados? Algunos miran así, bueno, después si alguno tiene alguna duda le explico un poco mejor, pero más o menos entendieron dónde estamos ubicados, dónde arrancamos, a quién le hablan. Esa es la idea, que podemos entender de entrada el porqué de esto que está escribiendo. ¿Está bien? Ahora lo que hoy vamos a hacer es entonces, les dije, analizar solamente el versículo 11. De 1 de Timoteo 6, ¿no? Solamente hoy les voy a perdonar la vida, no lo vamos a hacer muy largo, solamente vamos a ver el versículo 11. Dice el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bien, lo primero que vamos a ver hoy de este versículo es la primera partecita. Mas tú, oh hombre de Dios. Solamente vamos a ver primero esa partecita. Y esa partecita la vamos a usar para nuestro primer punto. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan que le dije? El llamado es para cada uno de los cristianos. Bueno, para ese punto principal solamente vamos a hacer esa parte. Mas tú, oh hombre de Dios. Pablo llama a Timoteo hombre de Dios. Lo pone en el lugar que corresponde. ¿Por qué? Porque ha visto en él frutos de un verdadero hijo de Dios.
Muchas veces nosotros decimos, bueno, realmente si no fuera por la gracia de Dios, nosotros somos pecadores. Y sí, Pablo lo ha dicho un montón de veces, él dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Pero, por otro lado, la realidad que acá marca es verdad. A cada uno, a Pablo, a Timoteo lo considera un verdadero creyente, un verdadero cristiano, entonces no tiene duda de decir lo que realmente Timoteo es. ¿Qué es? Un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que le pertenece a Dios. No es un hombre del mundo, no es un hombre del diablo, es un hombre de Dios. Lo considera también ¿qué? Como un hijo en la fe. Ya que fue bajo el ministerio de Timoteo, que él fue bajo el ministerio de Pablo, que Timoteo va madurando como cristiano. Es más, algunos comentaristas dicen que realmente fue Pablo el que lo guió a una conversión. Yo la verdad no puedo ser tan determinante con el punto, pero sí estoy seguro que fue bajo el ministerio de Pablo que Timoteo recibió el discipulado necesario como para crecer como un buen discípulo. Fíjense ustedes, cuando comienza la epístola, le dice, 1 Timoteo 1, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, le llama. Si después vos lees en Hechos 16:1, vas a ver que empieza a contar la historia de cómo Pablo conoce a Timoteo, los hermanos se lo presentan a Timoteo como un buen muchacho, entonces él lo adopta como un hijo espiritual y empieza a enseñarle muchas cosas. Y después vamos a ver cómo él empieza a tomar los conceptos, empieza a ver como su maestro a Pablo, y él entonces empieza a crecer. Y lo considera también, fíjense que acá dice, verdadero hijo en la fe. O sea, lo considera un hijo verdadero o genuino. No solo porque ve en él frutos reales de un arrepentimiento real, sino también en su demostración como conducta de un hijo hacia un padre espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Fíjense cómo habla Pablo de Timoteo. Dice, con respecto a Timoteo, pero ya conocéis los méritos de él. Está hablando Pablo de Timoteo, ¿no? Que dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué lindo, ¿no? Qué linda expresión de Pablo. Ha sido me ha atendido como un hijo a padre, ha sido obediente en todo, ha estado siempre atento a ayudarme y colaborar en todo. Qué bueno que en un sentido cada uno de nosotros podamos tener un momento, ¿no? Que tal vez el día de mañana los pastores puedan decir, la verdad que tal hermana ha sido como una hija a un padre, que ha podido servir, que ha sido obediente, que ha sido sumiso, que ha servido con amor por causa de la obra. Qué lindo que nosotros podamos alcanzar esto. Bueno, Timoteo había sido así, y Pablo no tenía problema y no tenía pelo en la lengua para decirlo. Tal vez no sé si en algún momento capaz que Timoteo leyó esta carta a los filipenses de Pablo, tal vez se haya ruborizado, ¿no? Porque decir, wow, porque uno que lo nombren así, ¿no? Le da un poco de vergüencita a veces, pero era real. Timoteo había tenido un comportamiento ejemplar, como un hijo sirviendo a su padre. Y por eso entonces Pablo no tiene problema para decirle, te considero un verdadero hijo. Sos como un hijo. En todo veo ese amor, ese cuidado hacia mí, cómo te esforzaste por ayudarme. Y entonces lo considera así. Ahora bien, volviendo al título, dijimos, bueno, un hombre de Dios lo llama. En lo que es el Antiguo Testamento no vamos a escuchar muchas veces esta palabra, hombre de Dios. Este título que Pablo da a Timoteo es el mismo que en el Antiguo Testamento utiliza para hombres que por su conducta y obra mostraron un testimonio real de que eran dirigidos por Dios. No era para cualquiera el término hombre de Dios en el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos, por ejemplo, vamos a encontrarlo a Moisés. Fíjense en Deuteronomio capítulo 33, versículo 1.
no lo busque si quiere, yo se lo leo, solamente como para tocar y mirar nomás, dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. ¿Ve? Moisés, varón de Dios. Fíjense, en Samuel, a Samuel también se lo llama así, primera de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Fíjense lo que dice. Acá otras personas hablando de Samuel. Un siervo de Saúl le dice a Saúl, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. ¿Ven? Dos hombres hablando y diciendo, Saúl le pregunta a su siervo, ¿tenemos que buscar un profeta? Bueno, mira, ¿sabés que acá en esta ciudad hay un realmente varón de Dios? Un hombre que realmente muestra a Dios. ¿De quién están hablando? De Samuel. Y así tenemos otro ejemplo, le puedo nombrar alguno más. Elías, fíjense en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Acá la viuda de Sarepta hablándole a Elías, diciéndole, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera de Reyes 17, 24. Y como para no quedarse corto, ¿quién era el discípulo de Elías? Eliseo. Para no quedarse corto, Eliseo, fíjense, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9. Si se pierden algunas muchachas, no se hagan problema, no lo busquen, yo se lo leo. Quédense tranquilas. No se hagan problema, yo se los leo. Si no, se pierden. Fíjense, Eliseo. La tsunamita hablando de Eliseo. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que hablando de Eliseo, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Acá vemos al maestro al mismo nivel que el discípulo. Al maestro lo llamaron varón de Dios y al discípulo lo llaman varón de Dios, Elías y Eliseo. Entonces, vemos acá que en el Antiguo Testamento no cualquiera se le llamaba varón de Dios. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Samuel, estamos hablando de Elías, estamos hablando de Eliseo, no estamos hablando de Sergio, no estamos hablando de Isaías, ni de Carlito, ni de Fede, estamos hablando de, parece, hombres de Dios muy importantes. Pero, en el Nuevo Testamento, acá donde leímos nosotros, en el versículo 11, vemos que es para Timoteo. O sea que, en un sentido, el llamado, el desafío, es para cada hombre que aspira a liderar. El desafío que Pablo le presenta a Timoteo es el desafío que Dios presenta a cada hombre que en un sentido va a liderar. O sea, lo que estoy queriendo decirle, muchachos, es háganse cargo. Si saben de que Dios lo ha llamado en un sentido a liderar, a tomar decisiones en la congregación, piensen que en el lugar de Timoteo están cada uno de ustedes y el desafío es para cada uno de ustedes. Pero, nuevamente, en un sentido más amplio, como bien define el diccionario Vine, dice, no es utilizada simplemente esta palabra, varón de Dios, como una designación oficial ni denotando una clase especial de creyentes. Vuelvo a leer. No es utilizada esta idea de varón de Dios simplemente como una designación oficial ni denotando una clase especial de creyentes, sino que especifica lo que debiera ser cada uno de ellos, o sea, cada creyente, esto es, una persona cuya vida y conducta representen la mente de Dios y cumpla su voluntad. Fin de la cita. O sea, lo que está queriendo decir acá el diccionario Vine es, este denominación hombre de Dios no es simplemente para hombres especiales, superhombres, líderes, sino que en realidad es para todo creyente que quiera cumplir la voluntad de Dios y que tenga la mente de Cristo. Y si tienen duda al respecto, podemos ver 2 de Timoteo, capítulo 3,
versículos 16 y 17. Y hago esta mención, ¿por qué? Porque enseguida decimos, bueno, este llamado es solamente para Timoteo, no es para mí, no, es para cada creyente. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A quién le parece que le está hablando acá? ¿Solamente a los líderes? ¿Solamente a Timoteo? ¿Solamente a los pastores? ¿Solamente a las líderes, las mujeres? A todo cristiano. A todo cristiano que haya dicho, Señor, heme aquí. Aquí estoy. La palabra de Dios es para cada uno de ellos. Por lo tanto, esta denominación, varón de Dios, en un sentido amplio, es para cada creyente. Por lo cual el desafío que Pablo impone acá a Timoteo, saca el nombre de Timoteo y poné tu nombre. Saca el nombre de Timoteo y poné Miriam, poné Alejandro, poné Sonia, poné tu nombre ahí, porque Dios te está dando ese desafío a vos también. En conclusión a este punto, podemos definir que el desafío que Pablo plantea a Timoteo es el desafío que debe considerar cada creyente, cada hijo de Dios, cada hombre o mujer de Dios. Seguimos en el versículo 11. Dijimos, más tú, oh hombre de Dios, ya determinamos hombre de Dios. Ahora dice la segunda parte, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, esta segunda parte la vamos a dividir en dos y nos va a servir para nuestro segundo punto principal. ¿Cuál es el segundo punto principal que dijimos? Procurando las motivaciones correctas para poder cumplir con este desafío. Y este punto tiene dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto negativo. ¿Cuál es el primer aspecto negativo que tenemos aquí? Bueno, la segunda partecita del versículo dice, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. La pregunta es, ¿de cuáles cosas tenemos que huir? ¿De cuáles cosas son las que Pablo exhorta a Timoteo que huya? Bueno, para poder entender de qué cosas son las que Pablo le pide a Timoteo que huya, tenemos que leer el texto pegado. A ver, ¿de qué venía hablando Pablo? Entonces vamos a ir un poquito más atrás, a ver, ¿de qué es lo que está Pablo hablándole a Timoteo? Bueno, vamos a ver en el versículo 3 al 10. ¿Qué dice? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De todo esto Pablo le dice, huí, Timoteo. ¿Y de qué cosas son las que nos está hablando el versículo? Bueno, por un lado, nos dice el versículo 4, por un lado de envanecerse, de hincharse de orgullo. Este concepto, Pablo vuelve a mencionarlo en 2 Timoteo 3:2.
al denominar a esta clase de personas apóstatas con este tipo de características. Le dice, estos hombres son hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. Se quieren hacer ver, quieren que la gente les aplauda. Pero si todavía no entendés bien la idea que te quiero decir, veamos la palabra original que en el griego utiliza el apóstol en el versículo 11 de nuestro estudio. Cuando acá vemos que dice, está envanecido, vieron el versículo 4, la palabra que utiliza Pablo originalmente, ¿saben cómo se llama la palabra? La palabra en griego es tufo, con doble O. T-U-F-O-O, tufo. ¿Que saben lo que significa? Envolver de humo. Metafóricamente está utilizando esta palabra Pablo para dar a entender que ese humo es su envanecimiento. Y para entenderlo en nuestra cultura contemporánea, o para que yo se lo pueda decir en palabras netamente argentinas, diríamos que esta clase de actitud la llamamos vende humo. Vieron que en aquella época ya existían los vendehumos. Bueno, Pablo está diciendo, están envanecidos, tienen humo, largan humo. Así son, están envanecidos, largan mucho humo. Son unos vendehumos terribles. Parece que están diciendo muchas cosas y en realidad no dicen nada. Es todo palabrerío nomás. Están envanecidos, venden humo. No voy a decir de un técnico de este tiempo, ¿no? Que le dicen también vende humo, pero siempre es así, ¿no? Habla un montón de cosas y ve decir, parece que fuera, no sé, viste, uno de los mejores técnicos del mundo, y ves si no ganó nada. Pero es un campeón ahora vender humo. Bueno, así Pablo está diciendo, estos hombres son vendehumo. Pero ¿sabés qué es lo triste? Yo sé que ahora te hace reír, pero ¿sabés qué es lo más triste? Que lamentablemente en este tiempo hay una gran cantidad de congregaciones evangélicas con personas que las lideran con esta misma actitud. Pero está repleto de vendehumo. Que los escuchás y decís, wow, qué poder, pero después de analizar lo que dices, esto no es bíblico lo que dijo. Es toda cháchara, todo invento de él, que con su parla te da vuelta y te habla un montón de cosas que vos decís, ¿pero qué me dijo? No te dijo nada. ¿Por qué? Porque está envanecido, vende humo. Así son, así están en este tiempo. Y Pablo da un concepto de esta clase de hombre. Pablo, fíjense en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 7 en adelante, él define cómo son estos hombres. Dice, versículo 7, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Bueno, la tradición dice que eran los nombres de dos de los magos, de los sabios que tenía Faraón en Egipto. Y dice la historia, cuenta allí en Éxodo, que cuando Moisés hace una obra milagrosa a Dios, ellos lo imitaban. Y Moisés hace otra obra y ellos vuelven a imitarlo, pero en un momento ya no pueden imitar más, porque lo de Dios no se puede imitar. No se puede imitar lo de Dios.
No se puede imitar. Lo de Dios es genuino, es único. Por eso Él dice, hasta cierto punto van a avanzar, pero en un momento, quédate tranquilo, van a salir a la luz los delincuentes que son, los chantas que son, porque no tienen otro nombre. A veces uno dice, no, pero no digas nombre. Fíjate Pablo como dice, en 2 de Timoteo 2:17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, con nombre y apellido. Y Pablo lo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Réprobos delante de la fe, corruptos, amadores de sí mismos. Y por otro lado, generalmente, ¿saben cuáles son las motivaciones de esta clase de hombres? Están unidas a su codicia y su avaricia. Decía un pastor por ahí, cuando en una iglesia que se predica la prosperidad, los únicos que prosperan son sus líderes, tené miedo, tenedlo muy en cuenta. Cuando los que más prosperan son sus líderes, algo raro está pasando. ¿Y cuál es el problema de estos hombres? Que el combustible de sus obras está ligado a la utilización del Evangelio como fuente de ganancia. 1 de Timoteo 6:5, fíjense qué dice. Utilizan el Evangelio como ¿qué? Como fuente de ganancia. Se visten bonito como evangélicos, pero ¿por qué lo hacen? Porque tienen amor por el dinero. Porque lo único que le importa es la plata. Porque no ven ovejas a su alrededor entre esas miles que tienen en sus templos gigantescos. Lo que ven son billetes de 100 pesos paraditos. Son tarjetas de crédito y de débito. Lo único que le importa es la plata. Y por eso le da mensajes bonitos para que esta gente largue todo lo que tiene. Y utiliza métodos de persuasión. A veces he escuchado decir, bueno, no sé, póngale chat, Fede no tiene un peso partido al medio allá, y dice, bueno, Fede no tiene, no te hagas problema. Hermana Maski, vos ponés por Fede, porque entonces Dios lo va a bendecir a los dos. Entonces, claro, vos te reís, es así. Es así. No te hagas problema, bueno, pasa que no llevo mucha plata, porque tengo miedo que me roben, no te hagas problema, trae la tarjeta, tenemos ya los postnets, y pasan los postnets asiento por asiento, para que pasen la tarjeta. No es un cuento, hermano, lo que está pasando en las iglesias que se llaman evangélicas. Es lamentable, pero es lo que está pasando. No voy a seguir hablando al respecto, creo que es más que evidente. Tal vez otro día hable, pero esto está pasando hoy en nuestra nación. Toda esta contaminación. Yo lo ves a estos hombres intocables, con sus guardaespaldas ya. Entendamos que el dinero no es malo en sí mismo, hermano. Yo no estoy diciendo que el amor, que el dinero sea malo. El problema es el amor al dinero. Ahí está la raíz del mal. El dinero no es malo en sí, es dinero, que puede ser utilizado bien. El problema es el amor al dinero. El problema no es que trabajen por el sustento, de hecho es un mandamiento tener que trabajar por el sustento de cada uno. El problema y la tentación que podemos llegar a sufrir, hermanos, y esto estoy hablando para nosotros, no para los de afuera, es ser envueltos con la noción de sentir que dependemos del dinero para nuestra felicidad. Y mucho más en nuestra sociedad contemporánea, que es plenamente consumista. Nosotros decimos, no, yo no tengo amor por el dinero, pero voy por la vidriera y digo, ay, qué lindo ese vestido, cómo me quedaría. Mi amor, cómpramelo, por favor. Uy, mirá qué lindo ese pantalón, cómo me encantaría. Y ahora hasta han visto el negocio, lo hace más grande porque por lo general los gorditos son los que tienen plata, entonces tienen que hacer talles para todo.
Y así vive esta sociedad. Y la imagen es muy importante. Y si no tengo la última zapatilla con los resortes más largos, no estoy contento. Y si tengo que repetir la ropa de un día para otro, no estoy feliz. Quiero tener más cosas, quiero tener una casa mejor, quiero tener un auto mejor, quiero tener todo mejor. Y no está mal tener algo bueno, pero el problema es, ¿qué es lo que amo? ¿Estoy buscando felicidad en eso? Por eso dejo de hablar de afuera. En nosotros miremos. Realmente estoy feliz porque acá está el punto. Fíjense que dice versículo 6. Gran ganancia es la piedad acompañado de contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no estoy procurando esas cosas, pero estoy feliz porque no las tengo. Porque hay muchos que dicen, bueno, yo me voy a abstener de todo esto, pero ¿cómo me gustaría tenerlo? No estás contentado con lo que tenés. Siempre parece que te faltará algo, decir, me está faltando algo. Tengo este modelito 2012 autito, pero quiero un 2014, y si es mejor un 2015, quiero tener lo último. Tengo esta tele muy linda, la cual veo, quiero una de 32, cuando tengo la 32 quiero la 46, cuando tengo la 46 quiero la 52. ¿Por qué? Porque mi vecino lo tiene y se ve tan lindo y yo quiero lo mismo. Y no estamos nunca contentos con lo que Dios nos da. Tenemos un plato de comida y decís, ¿cómo me gustaría tener otra comida? Dios te da maná y querés Coca-Cola. Siempre parecía que no estuvieras contento. Ayer oraba con este dolor. Tenemos un plato de comida precioso, rico. No, yo quiero en realidad esta otra comida. Y parecía que nunca estuviéramos contentos con lo que Dios nos da. Por eso, gran ganancia, la piedad, pero con contentamiento. Y por la duda que quede duda, y Pablo le dice, no se olviden de esto, nada trajeron al mundo y sin lugar a duda nada se van a llevar de este mundo. Todo lo que haya ganado, todas tus casas, todos tus autos, toda tu ropa, va a quedar acá, no te vas a llevar nada. Desnudo viniste a este mundo, desnudo te vas a ir. Así que, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si Dios te da un abrigo mejor, dale gracias a Dios. Pero si no te lo da, de gracia igual. Porque gran ganancia la piedad con contentamiento. Y voy a avanzar porque la hora si no se me pasa. Dice, Pablo es realmente directo con su hijo espiritual y con nosotros con respecto a estas cosas. No le dice, bueno, fíjate, tené cuidado. No, dice, huyan, escapen. No intenten combatir con esta clase de cosas creyendo que van a ser fuertes, que se van a poder controlar. No creas que te van a decir ahora, bueno, mirá, trabajá todos los días 4 horas extra, tenemos mucho trabajo 4 horas. Y voy a decir, pero si yo trabajo todos los días 4 horas extra, no voy a tener tiempo para buscar al Señor. Pero bueno, una semanita, hacelo y gano un manguito, y cuando te diste cuenta estás envuelto hasta la cabeza, haciendo 180 horas extra por mes, agarrando plata, y no te alcanza. Y te lo digo por experiencia. Siempre voy a decir, bueno, hasta acá voy a llegar, gané esto, pero si hago un poquito más, invierto un poco más, y estás con tu cabeza afanada a la noche sin poder dormir, pensando cómo hacer para ganar más plata. Por eso le dice, huyan. Y si tenés personas a tu alrededor que tienen estas mismas ambiciones, alejate de esas personas. Si tenés un amigo, algún conocido, alguno que se dice cristiano, que tiene esta ambición de siempre tener más, de siempre querer más, alejate de ellos. Veamos ahora el aspecto positivo. Ya estamos terminando. El aspecto positivo es, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es la última parte del versículo 11.
Vieron que le dije, solamente un versículo vamos a hacer hoy. Pero aunque en este sermón no vamos a ver en detalle estas 6 cosas, eso lo vamos a hacer la semana que viene. Lo que sí vamos a hacer en este caso hoy es definir la motivación correcta que cada cristiano debe tener. ¿Cuál es la motivación correcta? La motivación de buscar estas 6 cosas que acabamos de mencionar. Es el combustible necesario para desarrollar eficazmente el desafío que como cristianos tenemos por delante. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Como cristianos, huyan de la otra cosa y sigan esto. Lo necesitan, sigan, que el combustible de ustedes sea seguir estas cosas. Que hoy no vamos a verlo, pero que son las virtudes que Dios dice que te necesitas. Él no está diciendo, no necesitas más plata, no necesitas que la gente te aplauda, necesitas la paz, necesitas la paciencia, necesitas la mansedumbre, necesitas el amor, necesitas la piedad, necesitas la fe. Eso es lo que realmente necesitas. Timoteo, hombre y mujer de Dios. Y la palabra que utiliza Pablo en este caso para seguir, fíjense que dice, y sigue estas cosas, la justicia, la palabra que utiliza él es dioko. En griego la palabra que utiliza es dioko. ¿Qué idea nos da esta palabra? Nos da una idea de perseguir, de ir tras algo que necesitamos. La idea que nos da es de perseguir, de ir tras algo que necesitamos. Decir, ahí voy, lo voy a perseguir, voy a poner todas mis fuerzas orientadas a eso. Lo voy a perseguir. ¿Saben dónde utiliza esta misma palabra dioko? ¿Querés que te dé otro versículo? Donde Pablo utiliza dioko. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Como para que tengas una idea dónde él va a utilizar la misma palabra. Filipenses 3, 12, 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dioko. ¿Para qué? Por ver si logro así agarrar aquello por lo cual también fui agarrado por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa algo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, dioko, yo persigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, tal vez alcance un poquito, pero ¿saben cuál es mi motivación? Voy a seguir corriendo atrás de esto, atrás de esta meta. Voy a poner todo mi empeño, voy a poner todas mis fuerzas, voy a dar mi vida si es necesario por alcanzar esta meta. Porque no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dejo todo atrás y prosigo y sigo. Y aunque a veces no tenga fuerza, voy a seguir, no me voy a quedar. Esa es la motivación que tiene un cristiano genuino. Y si para alcanzar esa meta me tengo que despojar de un montón de cosas, lo hago. Porque esa meta es lo más principal. Prosigo dejando todo atrás para alcanzar esa meta gloriosa. No estimo que ya lo haya alcanzado, sino que vivo la vida persiguiendo este sueño. Oh, hermano, hay una mayor motivación que esta. ¿Encontrás una mayor motivación? Él dice, dejo todo atrás. Y es lo mismo que le dice, la misma motivación que había Pablo le transmite a su hijo. Mirá, hijo, huir de las cosas que te cargan, sacalas de tu vida y proseguí la meta. Seguí mi ejemplo. De la misma manera que Cristo hizo conmigo, de la misma manera que Cristo me asió, yo ahora me asío de Él. ¿Qué está diciendo? De la misma manera que Cristo, con tal de ganarme, hizo todo lo que tuvo que hacer, ahora yo también, con tal de ganar a Cristo, estoy dispuesto a dar mi vida. Todo por Él. De la misma manera que Él hizo conmigo.
conclusión final en esta noche. Vemos entonces que el hombre de Dios, que determinamos que es cada creyente, tiene un desafío por delante. Más adelante, en los próximos sermones, vamos a hablar más de este desafío. Y que para alcanzarlo debe huir de aquellas cosas que son perjudiciales para su desarrollo. Y procurar fervientemente perseguir aquellas cosas que son fundamentales para su vida cristiana. Esto es como una carrera. El atleta se va a tener que preparar, se va a abstener de muchas cosas si realmente quiere correr. Va a tener que dejar muchas cosas. No somos así nosotros para las cosas que queremos muchas veces. Decimos, bueno, yo quiero, comprarme este libro. Y bueno, voy a tener que no gastar en esto, o privarme de esto. No somos así. El que es atleta no dice, bueno, no voy a tener que comer tanto, voy a tener que dormir temprano, acostarme, hacer esto. No somos para las cosas del mundo así. ¿Por qué no para las que van a quedar para siempre? ¿Por qué para eso somos tan flojos? ¿Por qué con esa la primera de cambio nos bajamos? Si son las que van a quedar para la eternidad, hermano. ¿Cuál es tu sueño real? ¿Cuál es? ¿Dónde está puesta tu meta? ¿En ver a tu familia crecer bien? ¿En formar una familia? ¿En llegar a primera? Lo que vos quieres decir, ¿eso te parece importante? Esto es lo más importante, porque esto va a ser para toda tu vida. Esta búsqueda diaria será fundamental para poder cumplir efectivamente con el rol que debe ocupar. Yo digo, Dios me llamó a ser un buen esposo, un buen marido. Bueno, necesito tener las motivaciones correctas. Dios me da un desafío. Dios me llama a ser una buena esposa, una buena madre. Estas son las motivaciones correctas. Y quiero dejarte un versículo para terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, para terminar. Dice, así que, segunda de Timoteo 2, 21, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es como decía el otro día Isaías. ¿Se acuerdan? Algunas personas, algunos cristianos quieren ser grandes cosas, ¿no? Cuando Dios todavía en ellos no hizo grandes cosas. ¿Querés ser un instrumento útil, santificado para el Señor? Líbrate de aquellas cosas que te frenan y corre por aquellas cosas que necesitas. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar y después vamos a adorar al Señor.